Bienvenidos al webinar conjunto del Bato Fluke de estaciones de carga eléctrica y de verificación de lo que serían todos los componentes de lo que son las estaciones de cargas. Entonces, lo primero que me gustaría es empezar, explicándoos un poquito lo que sería la agenda de la parte que haremos con Lovato, que como podéis ver, se centrará en siete temas, ¿no? Primero haremos una breve introducción acerca de todo lo que es el vehículo eléctrico. Después veremos un poquito el resumen del mercado global del tema del vehículo eléctrico. Después ya pasaremos a la parte técnica de las estaciones de carga, lo que sería en continua y en alterna, los modos de carga según la normativa. Posteriormente veremos qué componentes vamos a poner en estas estaciones de carga, la descripción así más general. Y ya para finalizar veremos toda la gama de productos Lovato que podemos incluir en estas estaciones de carga de vehículo eléctrico. Y tal y como hemos comentado, las preguntas las realizaremos al final de lo que serían las dos ponencias. Por tanto, ya empezaríamos. Vale. Para empezar, me gustaría empezar con esta pregunta, ¿no? Que es, ¿qué caracteriza a todos los coches eléctricos, ¿no? Hoy en día? Entonces, principalmente, lo que caracteriza a estos coches eléctricos es que todos cuentan con un motor que funciona gracias a su capacidad de transformar lo que es la energía mecánica, ¿no? La fuerza que ofrece una batería eléctrica. Ahora bien, en función del grado de electrificación de los coches, podemos hablar de lo que serían distintos tipos de coche eléctrico, ¿no? En concreto, tenemos principalmente 4 tipos de coches eléctricos con los que nos vamos a encontrar en el mercado, ¿no? Y antes de verlos, me gustaría que viéramos el significado de lo que son los acrónimos, o como me gusta llamarle a mí más, etiquetas técnicas, ¿no? Para poder irnos familiarizando con todos los diferentes tipos de vehículos disponibles que hay ya, que tenemos hoy en día en el mercado. Entonces, comencemos por una de las etiquetas más comunes, que es la ICE, que es el motor de combustión interna, ¿no? que hace referencia a lo que serían los vehículos tradicionales, ¿no? Con motor térmico basado en lo que sería el proceso de combustión, ¿no? el típico coche. Luego pasamos a ver, ¿no? Las siglas EV, ¿no? Que es una abreviatura general que significa Electric Vehicle, es decir, vehículo eléctrico, y por eso todo coche que lleve un motor de ese tipo tendrá esas 2 letras en su etiqueta identificativa. Lo que ocurre es que no verás ese acrónimo de EV, sino otros como PHEV y diferentes, ¿no? Entonces, sabiendo que la parte de EV significa vehículo eléctrico en general, vamos a examinar lo que serían las demás etiquetas, ¿no? Entonces, viéndolas, ¿no? Pues podremos distinguir bastante bien, ¿no? Ante qué tipo de vehículo eléctrico nos encontramos. Pasamos a MHEV, que significa Mild Hybrid Electric Vehicle, o lo que sería el equivalente vehículo eléctrico semihíbrido. La etiqueta EHEV es ya un poquito más compleja, porque esta nos define a un vehículo híbrido, ¿no? Que por tanto va a tener 2 fuentes de energía, una de combustible fósil y otra eléctrica, pero sin embargo el motor eléctrico en este caso solamente va a apoyar al motor tradicional en su funcionamiento. Eso permite, ¿no? La asistencia, ¿no? En giros, ¿no? Mejorar pues el rendimiento, ¿no? Y que el motor eléctrico no funciona solo, sino que va a optimizar, ¿no? a nuestro motor de combustión. La siguiente etiqueta con la que nos encontramos es la HEV, ¿no? O EV híbrido, ¿no? Entonces aquí cambiamos lo que sería la B inicial por una H, y es muy importante porque significa Hybrid Electric Vehicle, es decir, vehículo eléctrico híbrido. Entonces aquí hay que tener muy en cuenta que si vemos HEV en un coche, significa que se trata de un vehículo eléctrico no enchufable. Es decir, que el vehículo tiene un motor de combustión tradicional, también un eléctrico, pero que este no se recarga enchufándolo. O sea, no lo vamos a enchufar, sino que este se va recargando, ¿no? Con el movimiento a medida que va circulando. Esto tiene una implicación muy importante, ¿no? Porque aunque no pueda funcionar en modo 100% eléctrico,
no va a realizar emisiones durante la circulación, ¿no? El problema es que tiene una autonomía muy limitada cuando circulas de esa manera. La siguiente etiqueta sería la PHEV, que significa Plug-in Hybrid Electric Vehicle, es decir, vehículo eléctrico híbrido enchufable, que aquí lo que significa es que la batería que alimenta el motor eléctrico del vehículo sí se puede recargar en este caso y lo vamos a poder conectar a una toma de corriente. Entonces aquí estos vehículos sí que pueden funcionar pues con combustible fósil y electricidad. En el segundo caso pues no se realizan pues emisiones, ¿no? Y es pues también una premisa muy importante. Entonces ya a partir de aquí ya lo que vemos son etiquetas un poquito menos comunes, pero que también son bastante interesantes, ¿no? Como serían la BEV, que su significado es Battery Electric Vehicle, es decir, vehículo eléctrico de batería o vehículo 100% eléctrico. En este caso, en este tipo de vehículos, no usamos otro combustible ni mecanismo de propulsión que no sea energía eléctrica almacenada dentro de la batería, recargable y enchufable. Entonces, también es por ello que se les denomina muchas veces vehículos eléctricos puros, ¿no? Porque son vehículos que solamente son eléctricos o los podríamos llamar vehículos 100% eléctricos. Entonces, cuando estemos ante este tipo de vehículo, ante una BEV, ¿no? Sabremos que es un coche que no produce ningún tipo de emisión, ¿no? Mientras está circulando y que lo podemos enchufar a una red para repostar. Y otra de las, ya acabando, ¿no? Tenemos las siglas FCEV, que estas significan Fuel Cell Electric Vehicle, ¿no? Vehículo eléctrico con pila de combustible, que aquí en este caso lo que quiere decir es que el vehículo nos va a usar una pila de combustible como fuente de energía, sola o en combinación de una batería eléctrica. Este motor eléctrico no se ve alimentado por el combustible de esta pila, que suele ser de hidrógeno. Este hidrógeno, cuando se usa para generar energía, mueve el vehículo y no produce emisiones. En cambio, también ¿no? tienes la contrapartida ¿no? de que el hidrógeno se suele crear a partir de lo que es el gas natural. Entonces, eso significa que durante la producción de dicho hidrógeno sí que se vamos a realizar emisiones. Pero bueno, también vamos a poder del mismo modo transportar y almacenar este hidrógeno ¿no? y provocar pues nos provocará las emisiones en la atmósfera. Entonces, bueno, como vemos, todos estos términos nos definen lo que son el funcionamiento de un coche eléctrico, ¿no? Y de esta clasificación, bueno, ¿no? Así lo ves a simple vista, puede parecer ¿no? que sea muy parecido. Pero bueno, al final lo que se trataba con esta diapositiva es que tuvierais una breve guía para saber ¿no? el significado de estas etiquetas técnicas ¿no? y de lo que tienen o las implicaciones que tienen cada una de ellas. Y bueno, así viéndolas pues en el día a día pues podremos ir reconociéndolas ¿no? pues poco a poco. Entonces ahora sí que ya vamos a pasar a ver lo que serían los 4 tipos de coche eléctricos ¿no? que hemos explicado en las etiquetas, así muy rápidamente. El primer tipo de coche eléctrico que existe, ¿no? que hemos visto, es el coche eléctrico de baterías o Battery Electric Vehicle, ¿no? Entonces este sí que podríamos definirlo como el coche eléctrico puro, ¿no? Ya que el único motor o motores que tienen funcionan exclusivamente gracias a este tipo de energía. Aquí no lleva ningún motor de combustión interna y este tipo de vehículos obtienen su energía de las baterías, ¿no? Que a la vez se van a ir, bueno, se recargan y una vez se han visto agotadas las reservas, se enchufan a la red y se recargan. Este tipo de vehículo, la evolución del desarrollo, la verdad es que sigue en pleno curso, va evolucionando constantemente y ha avanzado muchísimo en estos últimos años. De hecho, uno de los campos en los que más se está trabajando ¿no? es en el tema de la autonomía, ¿no? Porque hace no mucho este tipo de coches no supera los 100 y poco kilómetros y ahora ya tenemos en el mercado coches eléctricos que ya nos superan con creces los 400 kilómetros. Y también otra premisa en la que se está trabajando mucho es en el tiempo ¿no? que necesitamos o que necesitan estas baterías eléctricas para reponerse, ¿no? Existiendo pues la posibilidad de hacerlo en estos cargadores rápidos que apenas pues van a necesitar lo que serían pues unos pocos minutos ¿no? para poder hacer lo que sería la recarga. El segundo tipo de coche eléctrico sería lo que hemos visto, el eléctrico de autonomía extendida o Extended Range Electric Vehicle, ¿vale? Que son las etiquetas técnicas que veis aquí. Y este es muy similar al primero, ¿no? Pero la diferencia principal es que además
de lo que es el motor eléctrico lleva uno de combustión interna, cuya finalidad única y exclusiva es la de recargar la batería. Es decir, la tracción de este tipo de coches es completamente eléctrica. En los coches eléctricos de autonomía extendida, el motor de combustión se activa sin que el conductor se entere o simplemente pues lo indique. El tercer tipo de coche híbrido que nos encontramos, ¿no?, sería pues los coches híbridos enchufables o Plug-in Hybrid Electric Vehicle, que es el PHEV. Entonces, estos coches electrificados cuentan con un motor eléctrico y uno de combustión interna, el cual, ¿no?, pues puede bien hacer lo que sería el movimiento del coche o recargar la batería. Este también se puede recargar mediante un enganche o red eléctrica. La autonomía en el modo eléctrico de este tipo de coche varía muchísimo, ¿no?, dependiendo del modelo que tengamos, entre uno y otro, y de hecho su rango puede ir desde los 10 kilómetros a los 80. Y ya el cuarto tipo de coche eléctrico y el último, ¿no?, que hemos puesto en esta clasificación, lo redirigiríamos ya para la gente, ¿no?, destinado a la gente más purista, ¿no?, que estos coches son los que no deberían constar en esta clasificación de coches eléctricos, ya que en ellos la conducción eléctrica solo es posible a velocidades bajas o como apoyo en la aceleración. Son coches ya cuyo sistema se compone de un motor de combustión interna y otro eléctrico, el cual puede funcionar en serie, en paralelo o mixto al motor de combustión. Y aquí la única manera de que la batería alimenta al motor eléctrico se recargue es mediante ya la energía que genera la frenada del mismo coche. Veamos ahora cuántos vehículos eléctricos hay en el mundo, ¿no? Entonces, aquí en esta gráfica podemos ver, ¿no?, que en los últimos 3 años ha aumentado muchísimo y considerablemente lo que sería pues toda la parte del vehículo eléctrico, ¿no? Entonces, principalmente, ¿en qué países?, ¿no? Pues bueno, aquí podemos ver en esta diapositiva los países, ¿no?, en los que más, ¿no?, han habido pues las ventas de vehículo eléctrico, que evidentemente pues han ido en crecimiento. Entonces, el principal usuario ha sido, bueno, China, el principal país, China, vemos que es el número 1. Después, por debajo, tenemos lo que serían Estados Unidos y luego ya pues iríamos a Alemania, ¿no?, y la parte de Europa. Pero es un poco para que veáis, ¿no?, el resumen global de la evolución que está teniendo. Aquí veríamos un poquito los coches, ¿no?, los top 10 de los coches del vehículo eléctrico. Entonces, bueno, en el primer puesto nos encontraríamos con el Tesla. El segundo coche más vendido es, bueno, es de China. Y el tercero ya nos iríamos a la Nissan, ¿no? Entonces aquí pues vemos también un poquito, ¿no?, los coches que también más se han vendido durante estos últimos años. Y ya digamos que para concluir, ¿no?, con esta primera parte, yo os quería presentar un estudio, ¿no?, realizado por Cambridge, ¿no?, de la evolución y la previsión de los vehículos eléctricos en los próximos años, ¿no? Entonces aquí, pues según las etiquetas técnicas que hemos comentado, pues vemos, ¿no?, en las etiquetas pues un poquito, ¿no?, lo que sería esta previsión a lo largo pues de los años de los próximos años que se esperan del vehículo eléctrico. Y ahora ya vamos a pasar a ver lo que serían los detalles técnicos. Vale. Primero vamos a ver cuáles son las principales diferencias entre las estaciones de carga, o mejor dicho, entre las cargas en AC y en DC. Entonces, como todos vosotros ya sabéis, hago un poquito de memoria, ¿no?, la energía que proviene de la red eléctrica es siempre en corriente alterna. Al recargar dispositivos electrónicos portátiles, ¿no?, como por ejemplo, estaríamos hablando de teléfonos móviles o vehículos eléctricos, la corriente eléctrica debe convertirse de AC en DC. Entonces, esta operación la lleva a cabo un convertidor. En el caso de que los dispositivos electrónicos portátiles de uso diario, como por ejemplo pues teléfonos móviles, ¿no?, que normalmente se coloca un convertidor en el interior del enchufe, en el caso de los vehículos eléctricos, este convertidor está dentro del vehículo. En el caso de lo que serían los cargadores en DC, para la recarga rápida de vehículos eléctricos, este convertidor puede encontrarse dentro del propio cargador. En este caso, el convertidor de dentro del cargador
se encarga de hacer esta conversión. Entonces, como resultado, los cargadores en DC son normalmente más grandes y más caros. Al recargar un vehículo eléctrico, la corriente eléctrica debe convertirse siempre de AC en DC. La diferencia técnica entre lo que sería una recarga en AC y una recarga en DC, ¿no? Simplemente sería, ¿no? Pues si la energía se convierte dentro o fuera del vehículo. Entonces, en las recargas por DC, ¿no? Los cargadores rápidos para los vehículos eléctricos que llevan a cabo esta recarga en DC, lo que nos van a hacer es convertir esta corriente eléctrica antes de que acceda al vehículo y tras convertirla, la corriente eléctrica pasa directamente a la batería del vehículo, ¿no? Omitiendo el convertidor del mismo. Entonces, una instalación en DC requiere mucha energía de la red eléctrica, ¿no? Alrededor de unos 125 amperios. Entonces, por ello, los costes, tanto de producción como de instalación, funcionamiento, suelen ser bastante elevados, ¿no? Lo que lo traduciríamos en tarifas de recarga más altas. Sin embargo, así como contrapartida, ¿no? Por lo general, lo que nos permiten es recargar el vehículo mucho más rápidamente. Entonces, es el método preferido, ¿no? Realmente para hacer esta recarga rápida, sobre todo en viajes de larga distancia, ¿no? Para aquellos vehículos, ¿no? Que admitan esta recarga por DC, ¿no? Porque este tipo de cargadores nos los encontramos principalmente pues, en las carreteras, en el lugar de los domicilios o en empresas. Veamos ahora la parte de las recargas por AC, ¿no? Entonces, este método de recarga es el más habitual para vehículos eléctricos con enchufe. Cuando enchufamos un vehículo eléctrico a un punto de recarga normal, la energía eléctrica se convierte en el interior del vehículo, ¿no? Y pasa después a la batería del vehículo. La velocidad de recarga depende de la potencia de salida del punto de recarga, así como de las capacidades del convertidor para convertir la energía en DC. Entonces, aquí la potencia necesaria para estos cargadores en AC oscilaría entre los 16 amperios, ¿vale? Que estos serían, si lo traducimos, unos 3,7 kilovatios y en 63 amperios, que esto traducido en potencia, pues serían unos 43 kilovatios. Este método de recarga no es el más adecuado para lo que serían los aparcamientos en los cuales el vehículo no nos va a permanecer estacionado durante 20 minutos o más. Los costes aquí en este caso son menores, tanto de producción, de instalación y funcionamiento, y son los cargadores más habituales. Entonces aquí sí que tenemos un menor coste por lo general, entonces resulta mucho más económico recargar en los cargadores, ¿no? en AC. ¿no? Que son los que se convierten realmente pues, los más populares, ¿no? Para lo que serían pues, las recargas generales diarias. Entonces, resumiendo un poco los dos puntos, recargas por AC, punto número 1, los utilizamos para recargar vehículos eléctricos a diferentes velocidades. Poseemos la corriente alterna, corriente eléctrica, disponemos de una red eléctrica, podemos transmitir a largas distancias de una forma económica y el vehículo, ¿no? La convierte en corriente continua. Y en las recargas por DC se utiliza normalmente para la recarga rápida de los vehículos eléctricos, corriente continua, corriente eléctrica constante, y esta se almacenaría lo que sería pues, en las baterías de dispositivos electrónicos portátiles, ¿no? Pues, con los ejemplos que hemos visto antes, ¿no? De teléfonos móviles o vehículos eléctricos en este caso. Aquí en esta diapositiva, se consideran, quería que vierais, ¿no? los 5 tipos de recarga, ¿no? En los cuales se consideran, ¿no? Según la velocidad que vemos de recarga, ¿no? Entonces, aquí vemos, ¿no? Cuánto tiempo nos va a llevar a recargar las baterías, ¿no? Porque la relación es directamente proporcional, ¿no? con la potencia disponible. Aunque principalmente, bueno, se suelen resumir en dos, como ya hemos visto, recarga lenta y recarga rápida. Pero bueno, aquí un poco es para que vierais, ¿no? Lo que serían las potencias y el tiempo, ¿no? Sería pues para 100 kilómetros, ¿no? El tiempo que tendríamos, ¿no? de esta recarga, esta duración. Entonces, pues la diferencia, ¿no? En las dos que hemos visto principalmente es que serían en AC o en DC. Entonces vamos a entrar un poquito en más detalle, ¿no? A ver pues estos tipos de recarga, ¿no? De recarga rápida y de recarga lenta.
Los modos de recarga, ¿no?, de los coches eléctricos, la verdad que también es otro tema que está en bastante evolución e investigación. Se han estandarizado pues, diferentes modos, ¿no?, de recarga, ¿no?, dando lugar realmente a 4 modos diferenciados, ya sea en características y en uso, ¿no? Entonces, los vehículos eléctricos puros e híbridos enchufables necesitan de una fuente de alimentación externa, como hemos visto, ¿no?, para la recarga de sus baterías eléctricas. Aquí hablaríamos de lo que sería el modo de recarga tipo 1, que esta es la que llamamos la recarga súper lenta, ¿no?, que se realiza a menos de 16 amperios hasta 3,6 kilovatios. Luego también nos encontramos con el modo de recarga tipo 2, ¿no?, que esta sería la recomendada para casi todos los tipos de vehículos eléctricos e híbridos, y esta es la denominada carga lenta, ¿no?, que esta se suele usar entre unos 16 y 32 amperios y hasta 22 kilovatios. Y ya por último teníamos la recarga más rápida, que también es la conocida como modo 3, que es la recarga semirápida, ¿no? Y entonces esta es la usada en muchos puntos de recarga, ¿no?, los que serían ya tipo como poste, ¿no? Entonces, los puntos de recarga en poste son puntos de recarga de exterior, ¿no?, en los cuales pues normalmente están en empresas o en vías públicas, que estos ya partirían a partir de 44 kilovatios, ¿no? Entonces, aquí este último modo de carga ha de ser usado con mucha precaución, ¿no?, porque ya en situaciones concretas y eventuales pues puede deteriorar la batería a medio y largo plazo del coche. Vamos a ver, ¿no? Aquí vemos lo que sería el modo 1 y el modo 2, ¿vale?, que os he resumido en un principio, ¿vale? Entonces, aquí el modo 1, que es el que yo os he denominado recarga súper lenta, es el modo, ¿no?, de carga de un vehículo eléctrico en una toma, ¿vale?, que no está destinada exclusivamente lo que sería a la carga del mismo. Es decir, dicho de otra manera, es aquel que se realiza en un enchufe clásico doméstico, no una toma chuco, no como la que usamos para los electrodomésticos como lo que sería la lavadora. Entonces, es un sistema, es el más sencillo de todos los modos de recarga, ya que consiste en llevar simplemente, ¿no?, un cable a una clavija tipo chuco de 230 voltios a nuestro vehículo. Entonces, normalmente se cargan así pequeñas motos, bicis o, bueno, los tipos de vehículos así chiquititos, ¿no?, como ahora los patinetes, los hoverboards, esto que están tan de moda, ¿no? Entonces, bueno, importante que esta toma no incluye seguridad y no se aconseja para vehículos o motos, ¿no?, de mayor potencia. Vale, el modo 2 sería el modo de recarga lenta. Aquí está pensada, ¿no?, para la recarga doméstica en nuestro garaje. Aquí el tipo de recarga es monofásica y se realiza con un voltaje de 230 voltios a un máximo de 3,7 kilovatios. Aquí el vehículo eléctrico o híbrido se conectaría, ¿no?, a la red eléctrica mediante un conector o un adaptador correspondiente para dotar la seguridad de la recarga, ¿no? Y en este modo de carga consistiría, ¿no?, en la instalación por parte de un usuario, ¿no?, de una caja con un enchufe tipo chuco que normalmente, pues de forma preferente, aquí pues cargaríamos el vehículo eléctrico. Esta caja deberá estar provista, ¿no?, de los sistemas de protección adecuados y este modo de recarga nos interesa si tenemos pues tipos de coche híbridos enchufables, ¿no?, o sobre todo vehículos eléctricos pequeños como, bueno, como serían los cuadriciclos, ¿no? Entonces, un ejemplo de un punto de recarga de vehículos eléctricos aquí aptos sería, bueno, así un ejemplo de coche, pues el Lackey de punto de recarga. Entonces, aquí vemos lo que sería el modo 3, que esta es la recarga que hemos dicho, la semirápida. En este modo de recarga lo que requiere es un dispositivo llamado Wallbox, ¿no?, que este punto de recarga está destinado ya exclusivamente para recargar vehículos eléctricos. Este sistema de Wallbox, ¿no?, incorpora varios sistemas de protección necesarios para la seguridad de la instalación eléctrica y del vehículo. Entonces, según la legislación española, la ITC, la BT52, este modo de recarga es obligatorio para los puntos de recarga de uso público. Bueno, usualmente, ¿no?, es el complemento del modo 4. Entonces, aquí la conexión del vehículo eléctrico a la red de corriente alterna se realiza mediante un equipamiento dedicado en exclusiva para la recarga del vehículo eléctrico. Este modo 3 nos interesa especialmente para un uso doméstico si tenemos un híbrido enchufable con autonomía considerablemente alta o un coche que fuera pues ya 100% eléctrico. Aquí nos permitiría una recarga monofásica y también una recarga trifásica, es decir, si nuestro vehículo lo permite, podemos recargarlo hasta 32 amperios y ya más pues de 7,2
kilovatios hora y 400 voltios. Entonces, para este modo de carga necesitaremos un conector específico que será tipo 1, el SAE-J1772, o tipo 2, el IEC62196/2, dependiendo de las características de nuestro vehículo. Progresivamente este modo también se está generalizando y dejando atrás, ¿no?, lo que sería el modo 2. Y esto también es debido, pues, a todo el avance tecnológico que estamos teniendo en cuanto a potencias y capacidades de baterías de los coches eléctricos. El modo 3 es más seguro, fiable y realmente, pues, también es mucho más rápido. Y ya el último modo, que es el modo 4, que es el más rápido, ¿no? La recarga en el modo 4 es aquella que se realiza en una estación fuera de nuestra vivienda y nos permite recargar como mínimo un 70% de la batería en menos de 30 minutos. Aquí el conector estándar más utilizado para este tipo de recarga es el japonés CHAdeMO, es decir, que por el lado del vehículo tendremos un conector tipo 1, que sería el SA, el J1772 o Yazaki, o de tipo 2, ¿no?, IEC o MEN, que es que a su vez también un conector, pues CHAdeMO o CSS, según nuestro vehículo eléctrico, ¿no? Tendremos que utilizar uno o lado. Entonces, por el lado del punto de recarga de extensión del cable deberá ser del modo CHAdeMO. Este modo 4 es considerado como tal a partir de cuando ya tenemos los 50 kilovatios hora. Debemos distinguir el modo 4 con recarga súper rápida y el modo 4 con recarga que se le llama ultra rápida, ¿no? Esta ultra rápida realmente no es aconsejable para una carga diaria, puesto que nos podría dañar la batería si lo hacemos no un uso habitual. Y está especialmente pensado para las estaciones de uso público en exteriores, ¿no?, que supongan un punto de recarga para trayectos largos o situaciones en concretas en las que dispongamos de poquito tiempo para cargar nuestro vehículo. Esta recarga en modo 4 se realiza en corriente continua, a diferencia de los modos anteriores, que se realizan en corriente alterna. Entonces, aquí los puntos de recarga que se usan en una carga tipo 4 no están diseñados ni son recomendables, pues, para garajes particulares, ¿no? Y, bueno, principalmente por el coste y también, pues, por el tipo de producto, además de que son el modo 2 o el modo 3 los más aconsejables, ¿no?, por cuando hablamos de temas de particulares, ¿no?, por uso y condiciones. Entonces, pasemos ahora a ver los componentes ya de una estación de carga, ¿no?, que Lovato Electric sugiere. Entonces, lo que haremos es seguir un poco este esquema, ¿no?, este esquema general, el diagrama eléctrico que veis aquí a la derecha, donde empezamos por lo que sería por el aislamiento, seguimos por la protección y finalmente llegamos a la parte de control. Es, bueno, importante destacar que la instalación de cualquier punto de recarga, ¿no?, requiere de un elemento imprescindible, que son las protecciones. Aquí acompañan al cargador y son las encargadas de garantizar lo que es la seguridad y la adecuada actividad de la red eléctrica. Pero es que no es que se trate de algo opcional, ya que la normativa, la ITC, la BT52, obliga al usuario a disponer de estas protecciones junto con su punto de recarga. Entonces, los elementos de protección para proteger estas líneas generales de alimentación de toda la instalación del punto de recarga, que sepáis, pues, que son obligatorias, ¿no? Después tenemos lo que sería la parte del seccionador, ¿no? Aguas arriba tenemos nuestro seccionador, empezamos aquí. Continuamos con el SPD, ¿no?, el protector contra sobretensiones permanentes y transitorias. Entonces, este protector contra sobretensiones lo que nos va a ofrecer es una protección combinada ante las sobretensiones permanentes y transitorias, que se ajustan, ¿no?, a la norma UNE en la 50550. Por un lado, las permanentes se encargan de proteger frente a los aumentos de tensión producidos en un tiempo indeterminado y, por otro, las transitorias nos van a proteger de la instalación frente a lo que serían, pues, los picos, ¿no?, los aumentos de tensión en un periodo de tiempo que pueden ser, nada, microsegundos. Entonces, al igual que el diferencial superinmunizado, este protector contra sobretensiones es un elemento que es indispensable, que tenemos que añadir en nuestra instalación, ¿no?, de caja de protecciones, ya que nos va a permitir, pues, actuar contra esos picos de tensión de kilovatios que, a pesar de durar unos microsegundos, nos van a provocar, pues, daños en el punto de recarga. Entonces, bueno, seguimos, ¿no?, con la parte del MCB, ¿no?, que sería, pues, nuestro interruptor automático.
Las cajas de protecciones para recarga de los vehículos eléctricos necesitan un interruptor automático. Este va a ser nuestro encargado de proteger a la instalación eléctrica, ¿no? Entonces va a tener la capacidad de actuar cuando haya presencia de una sobrecarga o cuando haya un cortocircuito, ¿no? Algo que es indispensable para poder garantizar la integración de la instalación. Entonces, ¿cómo lo hace? Pues bueno, como todos sabéis, interrumpiendo la corriente eléctrica del circuito cuando nos va a detectar que ha sobrepasado los valores máximos. Cuando se produce un aumento elevado de corriente de una forma rápida, este interruptor automático salta para frenar el posible daño o este incremento de intensidades. Y bueno, en caso de contar con una instalación trifásica para la recarga del vehículo eléctrico, este interruptor magnetotérmico dispone de 4 polos o módulos ¿no? Que por el contrario, si la instalación es monofásica, nos va a contar pues con 2 polos. Después, en cuarto lugar, lo que vamos a tener pues es el diferencial superinmunizado, que este cuenta con unos filtros de altas frecuencias que nos van a permitir detectar si se ha producido una derivación de corriente a tierra o si se trata de un falso positivo producido, por ejemplo, pues por un uso simultáneo de diferentes dispositivos electrónicos. Aquí se trata de un interruptor diferencial clase A, y es también un elemento indispensable de la caja de protecciones porque nos va a evitar falsos disparos, protegiendo primero a las personas y también pues todo lo que serían todos los electrodomésticos, ¿no? Que estén conectados, ¿no? A esta instalación eléctrica. Va a tener una intensidad de 40 amperios, una sensibilidad de 30 miliamperios y un poder de corte de 10. Después de las protecciones, de todas ya las protecciones que tenemos aquí aguas arriba, lo que voy a necesitar es un elemento de control eléctrico y ya pasamos a la parte del contactor. El contactor me va a servir para manejar el flujo de la energía y lo tenemos tanto en versión modular como en versión normal, ¿no? Y ya finalmente, ¿no? Ya para finalizar, tenemos lo que es el contador de energía homologado para controlar la energía desde los botones externos. Tendríamos nuestro contador de energía ya pues homologado. Por supuesto, el tamaño de todos estos elementos de este poste de carga van a depender de si se trata de una gama monofásica o de una gama, si estamos hablando pues de una gama trifásica. Y ahora ya veamos ahora qué tipos de componentes de Lovato voy a poder poner en mi estación de carga. Entonces empezamos con el ejemplo más sencillo, ¿no? Que es el punto de recarga de pared, ¿no? Que el punto de recarga de pared o mural, que por supuesto, como hemos visto anteriormente, ¿no? Con los puntos de recarga portátiles serán determinantes a la hora de elegir aspectos, ¿no? Como el tipo de conector, ¿no? Dependiendo del tipo de vehículo, si es tipo 1 o tipo 2 y la toma que necesitamos, ¿no? Si es CE o Chuco. Aquí la intensidad máxima en amperios, también que queremos, la podemos recargar, ¿no? Nuestro vehículo. Y bueno, también lo que tenemos que tener muy claro es el tipo de carga, ¿no? El carácter de la carga, si va a ser monofásica o trifásica. Aquí lo que veríamos serían todos nuestros elementos, ¿no? de aislamiento y protección, ¿no? Tendríamos pues aquí desde, ¿no? los 2,2 kilovatios hasta 7,4. Tenemos nuestros seccionadores, los dispositivos, ¿no? Contra sobrecargas y también pues la parte diferencial. Entonces aquí podemos ver pues todos los componentes que podríamos utilizar en la parte de aislamiento y protección para este ejemplo. Seguimos, ¿no? Con la parte de los contactores. Aquí lo que vemos serían pues los contactores, tanto los normales, ¿no? Como los modulares. Entonces, igual aquí estamos hablando pues de lo mismo, ¿no? Dependiendo pues del tipo de, ¿no? de bobina del contactor, tenemos diferentes tipos y el contactor modular. Aquí en esta parte lo que vemos ya es el contador, lo que sería el contador de energía que pondríamos en este caso, ¿no? En la parte final de este poste de energía, y aquí lo que vemos es un contador monofásico que me va a dar, bueno, importante el tema de la temperatura, ¿no? Porque como va a estar, normalmente están en el exterior, pues va a estar homologado, ¿no? Va a tener pues un amplio rango de temperatura que me va a llegar pues hasta los 70 grados centígrados. Entonces aquí es bastante importante recordar el tema de la tarificación de las versiones MID que nos va a permitir, ¿no? a hacer pues este tipo de, ¿no? entre comillas, alquiler, ¿no? Entonces no sé si estáis muy familiarizados con el tema MID,
que son los contadores. Nosotros tenemos lo que serían los contadores normales y los equivalentes en versión MIT, que son los que nos permiten tarificar a un tercero, ¿vale? Que esto ya, si os interesara, pues ya os hablaría más adelante, ¿no? Entonces aquí pues vemos dónde situamos este contador de energía monofásico, en este ejemplo, el cual pues tiene una conexión directa de 40 amperios, va a tener comunicación RS485 que me va a permitir comunicarlo con diferentes dispositivos electrónicos que yo quiera integrar, ¿no? Y también pues me va a permitir, aunque no sea de Lovato, pues también que pueda ser compatible con otros softwares, ¿no? De terceros o aplicaciones móviles. El rango de temperatura que os he comentado que es tan importante y bueno, y las lecturas pertinentes, además de pues tener lo que sería pues un contador pues de horas, ¿no? Para estos puntos. Aquí vemos otro ejemplo, ¿no? De lo que sería pues un ejemplo de otro punto de recarga, ¿no? En los cuales ya vemos, este es un ejemplo trifásico, a la parte igual, ¿no? Lo que sería pues de seccionamiento y aislamiento, pues tenemos lo que sería pues nuestros seccionadores, los dispositivos contra sobretensiones y también la parte diferencial, ¿vale? Que la vemos aquí pues toda, ¿no? Compuesta pues los 4 polos con todas las diferentes gamas. Y aquí también lo mismo, exactamente lo mismo, ¿no? Con nuestros contactores tendríamos los contactores normales, los modulares y importante, ¿no? Tener en cuenta lo que serían pues nuestros rangos de temperatura, ¿no? Porque en este caso sí que van a ir en el exterior, entonces es importante pues tenerlos en cuenta. Y como componente final, nuestro contador de energía, ¿vale? Que en este caso elegiríamos el DMD300 T1 para este tipo de instalaciones y el cual pues lo situaríamos aquí. En este caso tenemos un contador de energía también que es de conexión directa a 80 amperios, también por supuesto con comunicación para poderlo comunicar, con nuestros, ¿no? rangos de temperatura amplios y con todas pues las funciones de contador de energía. Y ya pues ya para acabar con el último tipo, ¿no? El modo 4, ¿no? El que sería nuestro punto de recarga de modo 4, ¿no? De continua, pues lo mismo, aquí sí que tenemos componentes, pues la parte de seccionadores, ¿no? De la parte pues de los dispositivos contra sobretensiones, ¿no? Y aquí, bueno, tendríamos los componentes que utilizaríamos en estas potencias que realmente ya nos van desde 50 kilovatios, o sea, nos van hasta 350, estamos hablando de 73 amperios hasta pues 506 amperios, ¿no? Que ya son realmente pues instalaciones mucho más grandes. Y lo mismo con la parte de control, que tendríamos también nuestros contactores. Aquí sí que ya sería el contactor normal, puro y duro, importante el tema de las temperaturas para poderlo adecuar a donde no nos corresponda. Y luego ya aquí tendríamos el contador de energía, que en este caso cogeríamos el de 330, que este sí que ya no sería con transformadores de corriente, no es directo. Y tampoco teníamos esta versión, ¿no? el MID 7, que es la temperatura hasta 70 grados, ¿no? centígrados, que aquí en este caso no haría falta, ya que las estaciones de cargas de este tipo son bastante grandes, ¿no? Y aquí suelen venir, o sea, suelen tener bastante controlada lo que es el tema de la temperatura y suelen tener aire acondicionado. Aquí situaremos nuestro contador de energía pues, en esta parte de aquí, ¿no? en esta gama, y también lo mismo, ¿no? Pues tendríamos que hacer el uso de estos transformadores, comunicación RS485, la homologación y luego pues todas lo que serían pues las lecturas correspondientes. Y entonces hasta aquí, así muy rápidamente, era para que vierais un poco una pincelada pues, de todos los productos, ¿no? que dispone Lovato para estos puntos de recarga. Y hasta aquí nuestra parte de la presentación. Así que nada, muchas gracias. Y ahora ya pues doy paso a mi compañero Roberto, que voy a continuar con la parte de Fluke. Y como os hemos comentado al principio, pues si tenéis alguna pregunta, la responderemos al final conjuntamente. Muchas gracias, Rebeca. Ha sido una presentación fantástica. Yo he aprendido mucho. Ha habido también ya bastantes preguntas, así que al final del webinario las veremos. ¿De acuerdo? Entonces ahora es mi turno. Hola a todos y bienvenidos a esta presentación que voy a realizar titulada Prueba de los puntos de recarga para vehículos eléctricos con el adaptador Amprobe EV500.
Bueno, pero antes de nada me presento. Me llamo Roberto Poyato y soy el responsable de soporte técnico para Italia, España y Portugal. Llevo ya pues más de 27 años intentando aprender un poco más cada día sobre mantenimiento, sistemas eléctricos de potencia e instrumentación. Por otro lado, pues quería ya desde ya agradeceros a los participantes pues vuestra participación en este seminario, que espero esté siendo de interés y de ayuda. Bueno, pues comienzo esta presentación y en esta presentación pues vamos a hablar sobre la verificación de las instalaciones eléctricas asociadas a los puntos de recarga, ¿no? Por tanto, si hablamos de instalaciones eléctricas de baja tensión, el marco regulatorio con carácter técnico y legal está definido por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, el cual establece, por un lado, pues la obligación por parte del instalador eléctrico de verificar la instalación para garantizar la seguridad de los usuarios y el funcionamiento correcto de dicha instalación. En este sentido, el instalador debe verificar que se cumplen pues, todas las exigencias del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, las instrucciones técnicas complementarias y las normas asociadas, entre las cuales es de destacar la norma internacional UNE HD 60364-6, que va a recoger pues, muchas de las pruebas de verificación adicionales a las que ya indica el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Por otro lado, se deben cumplir, como hemos dicho, además de todas las instrucciones técnicas complementarias, ¿no? Del reglamento. Y en este sentido, pues podemos mencionar que los puntos de recarga del vehículo eléctrico se consideran pues una parte de la instalación eléctrica, ¿no? Y por tanto es aplicable todo lo indicado por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, pero dada su especial naturaleza por ser instalaciones novedosas y que implican elementos particulares como los vehículos eléctricos, pues se ha creado una nueva instrucción técnica, la ITC BT 52, que va a describir los aspectos más específicos para este tipo de instalaciones. Por tanto, además del RBT, de la norma internacional HD 60364-6 y la instrucción técnica complementaria de baja tensión 52, también existen estándares o normativas internacionales que se refieren a elementos particulares de la instalación para la recarga de vehículos eléctricos, como por ejemplo la norma IEC 62752, ¿no? Estas normas van a hacer referencia, por ejemplo, a los tipos de conectores, protocolos de comunicación entre el vehículo de recarga y el vehículo eléctrico. Es decir, tratan de estandarizar pues, que cualquier persona con un vehículo pueda recargar su vehículo y que no haya 100 modelos diferentes de conectores o de sistemas de recarga, ¿no? Por tanto, como cualquier otra instalación eléctrica, el punto de recarga debe ser verificado para garantizar su correcto funcionamiento y seguridad. ¿De acuerdo? Pero la instalación eléctrica de un punto de recarga, es un poco especial desde el punto de vista de las pruebas a realizar, en el sentido de que en su mayor parte, como ya nos ha contado Rebeca, los puntos de recarga son inteligentes y no suministran tensión a su salida a menos que se detecte un vehículo conectado y se establezca una comunicación particular entre el punto de recarga y el vehículo. Esta situación implica que se debe utilizar algo, es decir, un adaptador que simule la presencia de un vehículo eléctrico conectado para, de esta forma, realizar las pruebas y verificaciones oportunas. Como podemos ver en la figura, bueno, voy a hablar de punto de recarga, de columna de recarga, ¿no? Por los diferentes formatos, ¿no? Entonces aquí podemos ver pues la columna de recarga que tiene un contactor que conecta o desconecta la fuente de alimentación alterna al vehículo. En este caso estamos hablando de un punto de recarga en alterna. El sistema de recarga pues conectará la alimentación a su salida una vez que detecte que un vehículo está conectado y que sepa qué corriente máxima admite el cable utilizado, porque hemos visto que tienen protecciones. La protección, digamos, el manate térmico tiene que proteger también el cableado, ¿no? Pero para eso necesita saber
cuál es la corriente máxima que admite ese cable que se puede utilizar para conectarlo al vehículo. Por otro lado, podemos hablar de sistemas de carga monofásicos o trifásicos, ¿no? Y sistemas cuya salida es en alterna y otros en continua. Estos últimos generalmente son los asociados a la carga rápida, ¿no? Sin embargo, para esta presentación, pues vamos a considerar solo los puntos de recarga con salida en tensión alterna, ya que son actualmente los más comunes, ¿no? En la imagen podemos ver un ejemplo de punto de recarga de tipo columna con un conector típico para la conexión del vehículo. Se muestra el conector que llamamos tipo 2 o Meneques, utilizado principalmente en Europa. También podemos ver las conexiones de dicho conector. Por ejemplo, vemos que hay pues, un pin, ¿no?, para la fase 1, para la fase 2, para la fase 3. También tenemos el conector de neutro y de tierra, pero adicionalmente hay dos señales muy interesantes que se llaman Control Pilot, piloto de control, y Proximity Pilot, el piloto de proximidad, ¿no?, que veremos más adelante en esta presentación. Por lo tanto, como ya hemos indicado, debe usarse algo que simule un vehículo eléctrico para activar la salida del punto de recarga. Este elemento es un adaptador que permite activar la salida y así tener acceso a las tensiones y señales. En este caso, Fluke ofrece el adaptador Amprobe EV500 que cuando se conecta a un punto de recarga inicia, digamos, el proceso de recarga. Así es posible simular varias corrientes máximas para el cable de conexión del vehículo. Por ejemplo, cuando no está conectado al vehículo, cuando el cable que va del punto de recarga al vehículo pues admite solamente 13 amperios, 20 amperios, 32 amperios y 63 amperios. Y también es posible simular el estado del vehículo eléctrico y diferentes fallos que podemos encontrar en este tipo de instalaciones. Además, este adaptador permite un fácil acceso a los terminales de carga, a la fase 1, fase 2, fase 3, neutro y tierra, y como he dicho, a los terminales de señal Control Pilot para, por ejemplo, conectar otros instrumentos de medida adicionales y chequear esta señal. Para conectar el adaptador EV500 al punto de recarga, podemos usar el cable tipo 2 suministrado como estándar, que se puede conectar directamente a un conector fijo en el punto de recarga o al conector del cable de recarga si la columna tiene este cable, ¿no? También es posible adquirir otro modelo de cable de conexión para una estación con salida tipo 1, pero este tipo de conector es más utilizado digamos, en Asia, en vehículos asiáticos. Aquí podemos ver cómo con el mismo cable del adaptador podemos hacer la conexión al conector o enchufe fijo sobre la columna o el punto de recarga o al enchufe del cable de carga de la estación, porque en ambos casos el sistema de carga utiliza el mismo conector. Esta es una pregunta típica, ¿no? Pues tanto si tenemos el enchufe fijo en la columna como si tenemos un cable de salida, se utiliza el mismo conector. La selección del estado operativo del punto de recarga se realiza a través del interruptor que llamamos Control Pilot, el mando rotatorio Control Pilot. Con este selector de estado de Control Pilot es posible simular los diversos estados del vehículo cuando el adaptador de prueba está conectado a la estación de carga. Los estados del vehículo se simulan con diferentes resistencias conectadas entre la entrada de señal Control Pilot y la señal de tierra. Es decir, la comunicación que vamos a tener entre el punto de recarga y el vehículo es muy sencilla. Se basa en conectar o desconectar resistencias en serie o en paralelo. La correlación entre la resistencia y los estados del vehículo se muestra en la tabla que vemos en la imagen, ¿no? Como podemos ver, se definen 4 estados. Estado A, el vehículo eléctrico no estaría conectado al punto de recarga. Estado B, el vehículo está conectado y lo ha detectado la columna, pero todavía no está recargándose el vehículo. Estado C sería cuando el vehículo ya está cargando la batería. Y estado D, el vehículo requiere la activación de una ventilación por parte de la estación de recarga, porque el vehículo ha detectado la presencia de gas debido, por ejemplo, al proceso químico de recarga.
¿no? Esto se aplica normalmente a baterías antiguas de plomo ácido, ¿no? Este cambio de estado se gestiona con la señal Control Pilot, que, como hemos visto en la presentación, estaba disponible en el enchufe de conexión entre la columna y el vehículo. En el conector que enchufamos al vehículo hay otra señal llamada Proximity Pilot, que sirve para detectar la conexión del vehículo al punto de recarga, pero también para codificar la corriente máxima que este cable que enchufamos al vehículo puede soportar entre la columna y el vehículo. Además, también se utiliza para detectar la activación del botón de desconexión del conector e iniciar un apagado controlado del cargador de batería del vehículo antes de que físicamente se haga la desconexión real de los conectores de alimentación. Esto se hace así para evitar arcos eléctricos creados por la corriente de recarga ante una desconexión abrupta del conector. Es decir, primero el punto de recarga manda parar la recarga al vehículo de descarga, al vehículo eléctrico, y luego ya, digamos, se permite la desconexión. ¿De acuerdo? Por lo tanto, antes de desconectar el conector, la columna, como digo, envía una señal de forma que el vehículo deja de cargar las baterías. Igualmente, esta señal impide que el vehículo arranque mientras esté conectado al punto de recarga, para que no pues nos llevemos, arranquemos, nos vayamos y arrastremos el punto de recarga, ¿no?, que estaba enchufado al vehículo. Debemos considerar que es el vehículo eléctrico quien regula la corriente que proporciona la columna. Es decir, el sistema que regula la corriente máxima que se está entregando al vehículo no es la columna, es el propio vehículo, porque es el que tiene, digamos, el cargador, el que es capaz de regular la corriente de recarga de las baterías. Lo que puede hacer la columna es cortar la fuente de alimentación si se excede la capacidad de corriente del cable o, como hemos visto, la propia corriente máxima de su protección interna, ¿no? Para detectar esta corriente máxima del cable se utiliza nuevamente una resistencia RC que está insertada en el propio conector del cable de conexión del vehículo, con valores que pueden variar, como se muestra en el anexo B de esta norma, la IEC 61851-22. Entonces, simplemente a través de estas resistencias se produce esta comunicación entre el vehículo y la columna. La relación entre el valor de la resistencia y la corriente máxima del cable se codifica, como hemos dicho, a través de esta norma, la 61851-22. Con el selector giratorio de Proximity Pilot del adaptador Amprobe EV500 se pueden simular varias corrientes máximas para el cable de recarga, cuando el adaptador de prueba lo conectamos a la estación de recarga. Estos valores de corriente se configuran con diferentes resistencias conectadas entre la señal de Proximity Pilot y la señal de tierra PE. Como vemos, es una forma muy básica de obtener la información, simplemente conectando unas resistencias. Para administrar la corriente máxima que el vehículo puede solicitar al punto de recarga, existe una comunicación también muy sencilla, muy básica, entre el punto de recarga y el vehículo a través de la señal Control Pilot. Por esta razón, el adaptador Amprobe EV500 tiene dos conectores tipo banana en su parte superior, donde se puede conectar, por ejemplo, un multímetro o un osciloscopio como el Fluke 125B. La función Control Pilot utiliza una señal con modulación por anchura de pulso, en inglés Pulse Width Modulation, PWM, para codificar la regulación de la corriente de recarga. El propósito de la función Control Pilot es comunicarse entre el vehículo y la estación de recarga. Aquí es el ciclo de trabajo, o lo que en inglés se llama duty cycle, en inglés, el duty cycle de la señal PWM, que es la que va a definir la corriente de carga disponible, como vamos a ver a continuación. Por tanto, es la columna de recarga quien informa al vehículo de su capacidad para suministrar un cierto nivel de corriente de acuerdo al ciclo de trabajo de la señal. Por ejemplo, si la longitud de la parte superior de la señal es igual a la parte inferior,
Cuando hablamos de ciclo de trabajo se refiere a la relación entre la parte positiva de la señal y la parte negativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la longitud de la parte superior, voy a mostrar el puntero, un momentito, eso es. Aquí vemos la parte positiva y vemos la parte negativa, ¿no? Entonces, si están al 50%, es decir, si esta parte de aquí arriba es igual a la parte de abajo, la corriente de recarga máxima es de 30 amperios, como se ve en la primera, como se ve, digamos, en la primera imagen a la izquierda, o como se ve en la primera fila de la tabla, aquí. ¿De acuerdo? Al reducir el ciclo de trabajo, es decir, cuando hacemos la parte de arriba más pequeña en relación a la parte de abajo, eso es, digamos, el duty cycle, al reducir ese ciclo de trabajo de la señal, lo que vamos a hacer es informar al vehículo eléctrico que debe reducir la corriente que absorbe para recargar las baterías. Y esto lo vemos en las dos imágenes de la derecha, ¿no? Vemos cómo aquí, en este otro caso, el ciclo se ha hecho más pequeñito. Por lo tanto, la corriente que le estamos indicando máxima que puede tomar el vehículo es menor. 10 amperios, 15 amperios, 30 amperios, de acuerdo a esta tabla. ¿De acuerdo? Por tanto, al reducir el ciclo de trabajo de la señal, es decir, al disminuir la longitud de la parte superior en relación a la parte inferior de la señal, la columna informa al vehículo eléctrico que debe reducir la corriente que absorbe para recargar la batería. En la tabla vemos en más detalle pues esta relación, ¿no? 50%, 40, 30, 20, 17, 10, pues 6 amperios, 9,6 y así sucesivamente. Ahora que ya conocemos cómo funciona esta comunicación, podemos ver los estados de recarga con más detalle. Comenzamos con el estado A, en el que el vehículo no está conectado. Por lo tanto, el mando rotatorio del Proximity Pilot, PP, debe estar en la posición 0 y el conmutador del Control Pilot en la posición A, como vemos en la imagen, ¿no? En esta situación se puede medir la tensión de 12 voltios de continua en las conexiones de banana entre Control Pilot y tierra, es decir, en la parte superior. Aquí podemos medir esa tensión y ver que tenemos esa tensión de 12 voltios. ¿De acuerdo? Y también vemos que la resistencia entre el cable de señal de Proximity Pilot y tierra es infinita, es decir, el circuito está abierto y no se ha insertado ninguna resistencia. Ahora podemos girar el control, el Proximity Pilot, el control de proximidad, ¿no? Por ejemplo, a 32 amperios, aquí, ¿de acuerdo? Entonces ya le estaríamos indicando a la estación de recarga que el cable que estamos utilizando, porque el cable se puede sustituir por otro, aguantaría hasta 32 amperios. A su vez, el vehículo detectaría la disponibilidad de la recarga a través de la tensión de 12 voltios. Es decir, cuando conectamos el vehículo, pues al vehículo al ver que hay una tensión de 12 voltios de continua, conectaría una resistencia al circuito de forma que la resistencia total en el conector Control Pilot y tierra sería de 2700 ohmios, ¿no? Y en este caso podemos simular esta situación con el mando rotatorio Control Pilot llevándolo a la posición B. En esta posición, la columna aún no cierra el contactor para suministrar energía al vehículo, ya que primero debe informar al vehículo de la corriente máxima que puede tomar de la red, ¿no? En esta situación, la señal de Control Pilot es ahora una señal pulsante que oscila entre los 9 voltios positivos a menos 12 voltios, con una frecuencia de 1 kHz y con un ciclo de trabajo que, como hemos visto, dependerá de la corriente máxima que puede dar el punto de recarga al vehículo. Muy bien, pues vamos a pasar al estado C. Ahora el vehículo ya conoce la corriente máxima que puede pedir al punto de recarga para evitar la sobrecarga de la instalación y para indicar a la columna que ya lo ha entendido, que ya sabe cuál es esa corriente máxima, y para decirle a la columna que cierre el contactor de potencia, el vehículo conecta una resistencia de 1,3 kiloohmios
de forma que la resistencia total entre Control Pilot y tierra sea de 880 ohmios. Esto se hace cuando giramos el mando rotatorio de Control Pilot a la posición C. ¿De acuerdo? Al hacer esto, la tensión de la señal Control Pilot cae a 6 voltios positivos y menos 12 voltios negativos, y también 1 kilohercio. La columna, al ver esta tensión, ya sabe que el vehículo lo ha entendido bien, que ha captado el mensaje, ¿no? Que sabe cuál es la corriente máxima que puede tomar, y entonces ya se fía del vehículo y cierra el contactor. Y el vehículo ya ve tensión alterna de potencia y puede comenzar a cargar la batería, regulando la corriente máxima solicitada para que no supere el límite que le ha indicado la columna. Algunos vehículos, como he comentado, pueden usar, o vehículos antiguos, pueden usar baterías cuyo proceso de carga puede conducir a la emisión de hidrógeno, principalmente baterías de ácido, de plomo ácido, que ahora pues no se usan mucho, ¿no? En este caso, el vehículo puede informar a la columna de la necesidad de ventilación cuando lo considere necesario, basándose, por ejemplo, en algoritmos de recarga. Para comunicar esta situación, el vehículo modifica una resistencia entre Control Pilot y tierra y la sitúa en 246 ohmios, y eso hace que la tensión caiga a 3 voltios positivo y menos 12 voltios negativo, manteniendo el kilohercio de frecuencia. La columna ve que ha caído la tensión, ve que se ha reducido, y entonces sabe que el vehículo le está indicando que hay que ventilar. Entonces el vehículo ahora puede activar un ventilador y continuar con la recarga, puede ignorar la señal, por ejemplo, si está instalado en el exterior, y entonces ya hay ventilación natural, o puede activar una alarma y dejar de cargar al vehículo. En caso de mal funcionamiento, es posible generar también una condición de error a través del conector de Control Pilot, haciendo, por ejemplo, un cortocircuito entre los terminales Control Pilot y tierra, de acuerdo a la norma IEC N 61851-1. Este, digamos, mensaje de error que se establece entre la columna y el vehículo lo podemos también simular con nuestro adaptador Amprobe EV500, simplemente pulsando un botón de error que tiene disponible, y de esa forma probamos que ante este error, si la columna para el proceso de carga y, digamos, evita que se recargue el vehículo cuando hay una situación de alarma. Entonces podemos simular este fallo para ver cómo reacciona la columna, el punto de recarga. Muy bien, pues ya hemos visto los diferentes estados de funcionamiento de la columna cuando está conectado con un vehículo, y en esta diapositiva podemos ver un resumen de todo este proceso. En el gráfico superior, pues podemos ver la evolución de la tensión entre la señal Control Pilot y tierra vista por un osciloscopio cuando pasamos del estado A, es decir, vehículo no conectado, al estado B, vehículo conectado pero todavía no cargando, y estado C, vehículo ya cargando las baterías. ¿De acuerdo? Mientras que la tabla inferior podemos ver los valores de tensiones, frecuencias de la señal y los valores de las resistencias utilizadas para establecer cada una de estas configuraciones. Bueno, todo esto que parece así un poco complejo, con resistencias, con tensiones, lo podemos simular de forma muy sencilla, como hemos visto, con el adaptador Amprobe EV500. En resumen, para probar la instalación con tensión, simplemente tenemos que usar los interruptores rotativos del adaptador para codificar la corriente máxima del cable y seleccionar el estado C para que el vehículo se cargue, digamos simular que la columna entregue tensión al vehículo, y así ya tendremos pues tensión a la salida para hacer las pruebas. Como vemos en la imagen, el adaptador proporciona conexiones tipo banana, como vemos aquí, en la parte frontal para las 3 fases, neutro, tierra, con indicadores LED para mostrar la presencia de tensión. Ahora podemos ver algunos ejemplos del uso del adaptador EV500 con el comprobador multifunción Fluke 1664FC para realizar las pruebas. Por ejemplo, podemos ver cómo probar la continuidad de los cables de tierra de protección.
En este caso, pues podemos verificar que realmente desde el conector hasta el cuadro principal hay, digamos, continuidad en el cable de tierra, que es importantísimo para la seguridad de las personas y también para la propia instalación, ¿no? También podemos verificar el correcto aislamiento de los cables de alimentación del punto de recarga. Pero en este caso, como lo que queremos es verificar el aislamiento de los cables, no de la electrónica, porque el reglamento dice que se verifique en los cables, pues lo que tenemos que hacer es desconectar el punto de recarga, aplicar una tensión, por ejemplo, de 500 voltios, para así determinar la resistencia de aislamiento de los cables respecto de tierra y entre ellos mismos, ¿no? La típica prueba que se hace para verificar el aislamiento en una instalación. Después de verificar que el cable de tierra tiene continuidad y ya con la instalación bajo tensión, podemos verificar que el cable de tierra en el conector realmente no tiene tensión por un error posterior. Es decir, que no ha habido ningún fallo y el cable de tierra está en tensión, ¿no? Podemos hacer esto simplemente tocando un electrodo situado en la parte frontal del adaptador y entonces veremos que si se enciende un LED, entonces es que hay tensión. Cuanta mayor sea la intensidad del LED, mayor será la tensión en el cable de tierra, es decir, peor será la situación. Esta sería la primera prueba que deberíamos hacer cuando el punto de recarga tiene potencia, ¿no? Si se detecta cualquier tensión en el cable de tierra, se debe parar las pruebas, ¿no? Y lo primero que tenemos que hacer es resolver este problema para así no comprometer la seguridad del personal y de la propia instalación. Ahora podemos conectar el comprobador multifunción Fluke 1664FC a este adaptador a través de las conexiones de banana para realizar pruebas como con cualquier otra instalación. Por ejemplo, podemos medir todas las tensiones y ver si son correctas o si hay algún problema de desequilibrio de la tensión o una tensión elevada entre neutro y tierra. También podemos probar la secuencia de rotación de fases. Esta es una prueba que en la industria, pues donde hay motores, es muy importante, ¿no? Para asegurarse el correcto sentido de giro de los motores, ¿no? Pero quizá aquí, pues no, quizá no sea tan problemática, pero seguro que si tenemos un cargador trifásico es importante también que haya una secuencia determinada. Otra prueba importante asociada a la seguridad de la instalación es la prueba de resistencia de bucle de tierra, ya que a veces es una prueba sustitutoria para medir la resistencia de puesta a tierra cuando no se puede usar el método del telurómetro con dos picas auxiliares. Adicionalmente, con esta prueba también podemos obtener la posible corriente de falta a tierra, que sería la corriente que debería soportar el diferencial durante un contacto directo de fase a tierra. Es decir, podemos probar también realmente el poder de corte del diferencial. Como he dicho, la prueba de resistencia de bucle de tierra la podemos realizar, pero también podemos realizar otra prueba que se llama la resistencia de bucle de línea. Esta es, digamos, verificar cuál es la resistencia del circuito compuesto por el cable de fase, el bobinado del transformador de potencia en el centro de transformación que alimenta el circuito y la línea de neutro. Y como también podemos medir la tensión entre fase y neutro, el instrumento va a calcular y va a mostrar, dividiendo la tensión entre la resistencia medida, el posible valor de corriente de cortocircuito. Y este valor es importante para verificar la elección correcta del magnetotérmico o los fusibles de protección en base a su curva de activación para de esta forma verificar que la potencia de corte de la protección es correcta. Según la instrucción técnica complementaria BT52, se debe asegurar la instalación con una protección diferencial de máximo 30 mA. También indica que este diferencial podrá ser de tipo A. Sin embargo, de acuerdo a normas internacionales como la UNE-HD 60364-7-622, instalaciones eléctricas de baja tensión, en requisitos para instalaciones o emplazamientos especiales, suministro del vehículo eléctrico, cuando la carga del vehículo eléctrico se realiza en el modo 3 de recarga, dicho diferencial debe ser de tipo B. Es decir, que de acuerdo a esta norma, el diferencial debe ser de tipo B o, alternativamente, tipo A, pero dotado de un dispositivo de detección de corriente diferencial continua
conforme a la norma IEC 62955. Esta protección adicional es debida a la posibilidad de que se produzca una situación peligrosa para el usuario debido a algún fallo en el cargador de baterías del vehículo que pudiera dar lugar a corrientes de fuga a tierra en continua. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a la norma, a la instrucción técnica ITC BT 52, es posible utilizar un diferencial tipo A, pero si nos vamos a las normas internacionales que se aplican en otros países, se requiere o bien tipo B o bien tipo A con un sensor de corrientes de fuga en continua. También podemos hacer la prueba del diferencial, pero en este caso debemos tener acceso al punto de recarga para restablecer el diferencial una vez que se haya activado durante la prueba. En este sentido, el problema de un diferencial tiene dos aspectos a considerar. Por un lado tenemos el tiempo de activación que está regulado por el RBT y las propias normativas de fabricación de los diferenciales y, por ejemplo, para un diferencial de 30 miliamperios la norma indica que no debería disparar por debajo de 15 miliamperios. Pero a partir de este valor podría ya disparar y debe abrirse en menos de 300 milisegundos. Para una corriente 5 veces el valor nominal del valor nominal se debería abrir incluso más rápidamente, en menos de 40 milisegundos. Y por otro lado, también podemos chequear la corriente de activación cuando hacemos una prueba con una corriente que aumenta gradualmente en forma de rampa. Como hemos indicado, un diferencial no debería disparar por debajo de la mitad de su corriente diferencial nominal. Finalmente, si se trata de un sistema de recarga público o compartido, el punto de recarga también podría ofrecer la posibilidad de medir y facturar la energía en kilovatios hora, la energía kilovatios hora consumida. En este sentido, el adaptador Amprobe EV500 dispone de una toma de corriente en su parte posterior para así poder alimentar una pequeña carga de hasta 10 amperios, por ejemplo, un secador de pelo, y de esta forma es posible realizar una prueba básica y verificar que el contador de energía pues realmente mide la energía consumida. De esta forma pues tendríamos una cierta seguridad de que su instalación y cableado pues está más o menos bien. Finalmente, para terminar con el adaptador EV500 podemos resumir las funciones que nos ofrece. Antes de realizar cualquier otra prueba, permite verificar la conexión a tierra comprobando la presencia de una tensión potencialmente peligrosa en el terminal de tierra, causada, por ejemplo, por un error de instalación. Para ello, simplemente tocamos de forma segura el electrodo y un LED asociado lucirá con una intensidad proporcional a la tensión que se detecte. Podemos comprobar, como dije, las tensiones trifásicas entre fase y neutro y entre neutro y tierra, y cómo cada fase tiene asociada también un LED que mostrará visualmente la presencia de tensión. Es posible simular la señal Proximity Pilot y elegir entre diferentes corrientes máximas del cable de conexión, así como los diferentes estados de recarga con el mando rotatorio Control Pilot para verificar la correcta funcionalidad del punto de recarga. También podemos ver la respuesta del punto de recarga, como por ejemplo ante el error E, es decir, ante un cortocircuito entre Control Pilot y tierra, o simular una falta a tierra entre la conexión del punto de recarga y el vehículo a través del botón asociado respectivamente a esas funciones. Igualmente podemos visualizar y analizar la señal Control Pilot con un instrumento como por ejemplo un osciloscopio o un multímetro que tenga la función del ciclo de trabajo, el Duty Cycle, y verificar que el contador de energía funciona correctamente conectando una carga de prueba a la base Chuco que el adaptador tiene en su parte posterior. Finalmente, en combinación con el comprobador de instalaciones Fluke 1664 FC, podemos hacer una prueba de continuidad, medir las tensiones de fase a tierra, comprobar la correcta rotación de fases, medir la impedancia de bucle y de línea y probar el tiempo de disparo y la corriente de disparo de los diferenciales de protección. Ahora podemos ver también algunos de los instrumentos que Fluke recomienda a los técnicos que realizan y verifican las instalaciones eléctricas. Sin duda, como hemos visto, además del adaptador Amprobe EV500 para los puntos de recarga de vehículos eléctricos, el más importante sería el comprobador multifunción Fluke 1664 FC,
Otras herramientas a tener en cuenta para el uso diario son las pinzas amperimétricas, como la Fluke 325, que permite medir la tensión alterna y continua hasta 600 voltios y la corriente hasta 400 amperios con una resolución muy buena de 0,01 amperios. La pinza de fugas Fluke 369 FC, que permite medir corrientes de fuga tan pequeñas como un microamperio, pero también corrientes normales de hasta 60 amperios, y dispone de memoria interna para registrar hasta 65.000 lecturas a lo largo del tiempo. En caso de que el técnico deba medir la potencia y energía, puede usar un analizador de energía básico como el Fluke 1732, y si también necesita verificar la calidad eléctrica para el análisis de armónicos, perturbaciones de tensión de acuerdo a la norma de calidad eléctrica N50160, puede usar el analizador de energía y calidad eléctrica Fluke 1736 o Fluke 1738. Y también es esencial, por ejemplo, tener un detector de tensión sin contacto como el Fluke 1AC Volt Alert. Aquí podemos ver el comprobador multifunción Fluke 1664 con más detalle, que permite realizar todas las pruebas que vimos durante esta presentación, ¿no? Comentar adicionalmente que este instrumento también tiene memoria interna para registrar todos los resultados de las pruebas y gracias a su comunicación Bluetooth permite conectarse con la aplicación gratuita Fluke Connect en un teléfono móvil para así transferir fácilmente los datos a la nube o a un ordenador a través de correo electrónico. Y finalmente aquí podemos ver el documento de datos técnicos del adaptador que hemos cargado también en la plataforma para que lo puedan descargar. Muy bien, y así hemos llegado al final de esta presentación. Espero que haya sido de interés y desde ya les doy las gracias a todos por su participación.